Vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Comunicación digital. Asignatura Comunicaciones Eléctricas 2. Exponentes José García Amarante y Charlie Mateo de los Santos. En esencia, las comunicaciones electrónicas son la transmisión, recepción y procesamiento de información usando circuitos electrónicos. Se define a la información como el conocimiento o las señales inteligentes comunicadas o recibidas. La información se propaga a través de un sistema de comunicaciones en forma de símbolos que pueden ser analógicos, proporcionales o bien pueden ser digitales, discretos. Sin embargo, y con mucha frecuencia, la información de la fuente no es adecuada para transmitirse en su forma original y debe convertir a una forma más adecuada antes de transmitirla. Por ejemplo, con los sistemas de comunicaciones digitales, la información analógica se convierte a forma digital antes de transmitirla, y con los sistemas de comunicaciones analógicos, los datos digitales se convierten en señales analógicas antes de transmitirlos. Comunicación analógica versus digital. Comunicación electrónica analógica. La electrónica analógica se fundamenta en el tratamiento y manejo de señales eléctricas de tipo analógico. Los fenómenos físicos que ocurren en nuestro entorno suelen variar de forma continua. Si tomamos como ejemplo un determinado sonido, este irá tomando diferentes valores de intensidad sonora según transcurre el tiempo. Mediante un micrófono, es posible transformar dicha señal sonora en una pequeña señal eléctrica, donde el nivel de tensión sigue las mismas variaciones que el sonido, según cambia su volumen y su frecuencia. La señal eléctrica así obtenida será análoga a la señal de audio original y se le conoce como la señal analógica. De esta forma conseguimos imitar con señales eléctricas las señales del mundo real. En la imagen se puede ver una representación de un micrófono en la que se ve el diafragma y está conectado a una bobina de voz que produce un voltaje de salida. Comunicación electrónica digital. Un sistema de comunicación digital es un sistema en el cual la energía electromagnética se transmite y recibe en forma digital. Los sistemas binarios utilizan señales digitales que solo tienen dos niveles discretos. Otra forma de tratar las señales eléctricas que vamos a procesar es convertirlas en números. La electrónica digital se fundamenta en el tratamiento y manejo de señales eléctricas de tipo digital. Las señales digitales son mucho más simples que las analógicas, ya que la información se procesa y codifica en dos únicos estados, tal como se muestra en la siguiente tabla, donde se pueden ver el primer estado y el segundo estado. Puede ser un 1 o un 0, sí o no, verdadero o falso, nivel alto de tensión, nivel bajo de tensión, interruptor cerrado o interruptor abierto. El término digital se comenzó a configurar con la llegada del código Morse, pudiéndose considerar como el primer método de transmisión de señales en formato digital. En comparación con una señal analógica que varía de forma continua, la señal digital solo toma dos valores, 1 y 0, en determinados intervalos de tiempo, por lo que se dice que toma un conjunto de valores discretos. Etapas de la comunicación digital. En todo sistema de comunicaciones digitales se ejercen dos importantes funciones de procesado que transforman las señales. La primera de ellas, la digitalización de la señal. La segunda transformación convierte la información binaria en una señal continua en el tiempo, lo que se denomina habitualmente modulación. La señal obtenida a la salida de esta transformación se manifiesta de forma física mediante una diferencia de tensión entre dos puntos. Así como la velocidad de transmisión de los bits es el parámetro fundamental que caracteriza a la primera de las dos transformaciones. La ocupación espectral es el parámetro que caracteriza a la señal resultante del proceso de modulación. En este diagrama de bloques se puede ver el resumido, lo cual es el proceso de transmisión y recepción de datos en comunicación digital. Cada uno de los bloques será a continuación explicado de forma más detallada.
El transmisor digital, el bloque de transmisión, es el que se encarga de procesar la fuente que queremos enviar al receptor y condicionarla para que pueda ser recibida con fiabilidad. Codificación de la fuente. El primer paso en los dos procesos para la comunicación digital, la recepción y la transmisión y la recepción. La función de codificador de fuente es obtener una secuencia de bits que represente de manera eficiente la información que queremos transmitir. En general, supondremos que la información que queremos transmitir puede provenir de una fuente analógica o digital. La codificación de la fuente trata de métodos que permitan comprimir la información, extrayendo toda la redundancia existente en los datos originales. La codificación del canal, que es el próximo paso, hace una transformación de los bits con el objetivo de proteger la información ante eventuales degradaciones de la señal que pudieran producir la pérdida de algunos bits en el receptor. Evidentemente, la estrategia para proteger la información exige la introducción de cierta redundancia en los datos, de forma que el volumen de bits a la salida es siempre mayor que el número de bits a la entrada. El modulador digital. El modulador digital tiene como misión mapear la secuencia de bits resultante del codificador de canal y convertirla en una señal continua en el tiempo, que se manifiesta como una señal eléctrica. La diferencia de tensión entre dos puntos y que va variando en el tiempo. Implícitamente, de la descripción dada se instruye que uno de los componentes del modulador digital es un convertidor digital análogo, puesto que la entrada del sistema es una secuencia de bits almacenable en la memoria y tratable mediante un procesador digital de señal, y la señal de salida se puede representar mediante una función continua en el tiempo y se manifiesta físicamente como una diferencia de tensión entre dos puntos. Aquí se puede ver una representación gráfica de lo que es el modulador digital. Una tensión, un nivel alto de tensión y un nivel bajo de tensión. El modulador banda. Una vez ejecutada la modulación digital, disponemos de una señal cuya forma de onda se ha condicionado para que el receptor pueda identificar de manera fiable los bits que forman el mensaje. El receptor digital, que es la segunda etapa en lo que es la comunicación digital, como su nombre indica, es la parte del sistema situado físicamente en el punto de destino y su misión consiste en recuperar la señal mensaje a partir de la señal recibida. En un sistema de modulación digital básico se tiene que ejecutar las funciones indicadas. Filtro pasabanda. Este filtro se encuentra centrado en la frecuencia portadora de la transmisión y debe tener suficiente ancho de banda para dar cabida a la señal modulada, si bien no la ha de exceder en tanto sea posible con el fin de evitar interferencias y ruido fuera de la banda de la señal útil. Demodulador pasabanda. Este bloque ejecuta la conversión desde la alta frecuencia hasta la banda base. La señal de entrada al transmisor ocupa la banda de frecuencias alrededor de la frecuencia portadora y a la señal de salida se encuentra centrada alrededor de la frecuencia cero. El demodulador digital procesa la forma de onda en la entrada de este y la reduce a una secuencia binaria. La operación se puede denominar mapeo de señales. La entrada a un demodulador digital es una señal continua en el tiempo y materializada mediante una tensión eléctrica. La señal de salida es una secuencia de bits que se procesa a una determinada velocidad y almacenable en un dispositivo de tipo memoria. Implícitamente se deduce de lo anterior que alguno de los componentes que integran el demodulador digital es un convertidor análogo digital. Decodificador de canal. Tal como su nombre lo indica, ejecuta la operación inversa al codificador de canal. Se elimina la redundancia introducida por el codificador de canal. La señal de entrada al decodificador de canal es una secuencia de bits
que en los sistemas que operan en tiempo real se procesa a una determinada velocidad de bits por segundo. La señal de salida del descodificador de canal es también una secuencia de bits cuya velocidad binaria es inferior a la secuencia de entrada debido a la eliminación de la redundancia. Descodificador de la fuente. Es la etapa final del receptor. Si el mensaje transmitido es una señal analógica, como por ejemplo una señal de audio, la entrada de este es una secuencia binaria y la salida es continua en el tiempo. Incluso en el caso de que el descodificador de canal entregara en el descodificador de fuente una secuencia totalmente libre de errores, la reconstrucción de una señal analógica en la recepción no coincide exactamente con la señal mensaje del transmisor. A continuación, los dejo con mi compañero Charlie, el cual va a explicar las siguientes diapositivas de la presentación. Buenas noches, mi nombre es Charlie Marte de los Santos, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Estaremos hablando de las ventajas de la comunicación digital. En el hecho de codificar las señales mediante una secuencia de bits, repercuten en el hecho que las señales de naturaleza muy diferente y tiene una representación como secuencia bit. Es posible que señalar los bits que provienen de muchas señales a diferentes como único sistema mediante el cual se puede transmitir en simultáneo bit que provienen de diferentes tipos de informaciones. Esta propiedad se denomina multiplicación temporal. Protección de contenido. Las informaciones que en el formato digital se puede cifrar de manera muy eficiente para medir dificultad o impedir el acceso a la información en aquellos usuarios que no estén autorizados. Los contenidos se puede proteger para preservar la confidencialidad y autentificar la autoría o proporcionar servicios de pago mediante un acceso condicional. Procedimiento digital a la información. A tratarse de la información digital, puede ser transformada directamente. Puede ser transformada directamente y procesada con digitales avanzados, ya que pueden ejecutar un elevado de número de operaciones por segundo. Adoptar las señales y la característica del canal o estimar las señales que ha sido enviada. Además, estos algoritmos son muy flexibles, en el sentido que se pueden modificar con facilidad, únicamente cambiando el software de procesador. La capacidad de regeneración. La modelación digital son robustas ante el efecto que no deseado. Perdón, que sufre la señal a ser transmitida por el canal. En efecto, a tratarse de mensajes digitales, solo se puede admitir el número infinito de posibles de forma de onda, por lo que el receptor
puede intentar calcular la onda original que se ha transmitido, aunque la señal es recibida degradada. Observar que en el caso más simple solo se transmite dos posibles formas de onda a la que se corresponde con cada una de los niveles lógicos.